Este cuadro, que como saben no es nuestro, es de la Catedral de Toledo, es una de las obras maestras del Greco y de la pintura española. El Greco en Roma conoció a una persona que va a ser fundamental en su vida. Fue don Diego de Castilla, que era hijo del deán de la Catedral de Toledo y a su vez era arcediano de la Catedral de Murcia. Este señor es el que le anima para que venga a España y más concretamente a Toledo, porque estaban su padre construyendo la iglesia que era Santo Domingo de Silos, Santo Domingo el Antiguo, como lo llamamos nosotros en Toledo. Allí va a pintar 9 cuadros muy importantes, 2 de los cuales tenemos aquí en el Prado, que es la Trinidad y el San Benito. ¿Por qué le encargan este cuadro? ¿Por qué este tema tan raro, que es excepcional en la historia de la pintura occidental? No se suele pintar nunca el momento en que Cristo es expoliado de sus vestiduras para ser crucificado. La razón fundamental es que en el relicario existía una reliquia muy importante. Es una reliquia que San Luis, rey de Francia, regaló a la Catedral de Toledo en el año 1248, un trozo de la túnica carmín que llevó Cristo hasta el momento en que fue crucificado. Por relación a esa túnica y al color carmín es por lo que al Greco le encargan este cuadro con unas indicaciones precisas. El cuadro está pintado sobre un lienzo de mantel, es decir, una tela adamascada que se usaba para hacer manteles de lino. La razón por la que el Greco usa estas telas tan caras y las suele usar en todos los cuadros grandes de retablos es porque la trama es muy uniforme, es una tela de mucha calidad y sobre todo son las telas más anchas que se fabrican en telares. Y entonces esto es una pieza de tela sin costura. El único daño que tenía el cuadro, y es por lo que ya se decidió hacer la restauración, lo ven ustedes ahí en la radiografía, en la parte baja, unas partes que se ven negras. Eso son faltas de color. Eso es lo que se había caído de pintura original. Más luego había levantamientos de pintura. Entonces era imprescindible consolidarlo para que no se cayese más pintura y restaurar esos daños. Luego el cuadro estaba cubierto por los barnices y la suciedad que el tiempo, a lo largo de casi 4 siglos y medio, había ido acumulando. Eso hacía que las luces y las sombras no se entendiesen bien. El Greco tenía que tener ya muy estudiada la composición porque va directamente y lo pinta sobre el lienzo sin un dibujo previo en la tela. Es curioso que aquí tenemos la referencia de todo su aprendizaje. Por un lado tenemos la herencia bizantina, en cuanto que todas las figuras están superpuestas unas a otras. Hay un espacio, pero no es un espacio descrito y que se ve claramente. Todo lo que está detrás de Cristo es como un torbellino. Es toda la muchedumbre que va a acosar a Cristo, pero están superpuestas unas figuras a otras. Eso es muy bizantina, esa forma de representar. Sin embargo, el color, ya ven, es totalmente veneciano. Recuerda, pues eso, Tiziano Veronés y Tintoretto, que es al que más me recuerda a mí por la forma de trabajar. Ya les digo que está dibujado con la pintura directamente sobre el cuadro y aquí lo vemos en la radiografía. Vemos, lo de arriba lo tenía muy claro, pero luego vemos que aquí en la parte lateral derecha ha ido haciendo cambios. En principio, el Cristo iba exento sin tener nada delante, era el protagonista total. Al construir esa armadura tan potente que vemos allí dibujada y construida con tanta perfección, compositivamente tenía mucho peso, con lo cual lo que hace es pasar el brazo del sayón que tiene la cuerda por delante de la figura de Cristo y vuelve a reelaborar la mano izquierda del Cristo con más luz para sacar un plano más. Y detrás, ven cómo ha cambiado todo el brazo del sayón que le está cogiendo del cuello la túnica, todos los cambios que hay,
para ir centrándolo y jugar con unas luces ahí, que son las cuerdas que lleva este personaje y todo esto. Eso es un efecto de luz para hacer un plano más, sacar el Cristo para adelante y luego otro plano más con el brazo y luego el escorzo del que está aquí agachado, que eso está tomado de una figura de Durero, de un grabado de la Pasión. Y la forma de dibujar con el pincel, por ejemplo, la espalda del sayón este que está aquí de lado y todo eso, es como trabaja Tintoretto. Tintoretto hace igual, va continuamente construyendo y dibujando a la vez, pero con color. Las Marías están concebidas así desde el primer momento. O sea, no es una cosa que la añadiese después y vemos que no las cambió ni las corrigió. Lo que sí vemos es la construcción. Vemos que Magdalena, la de amarillo, era más pequeña y después construye todo este manto maravilloso. Cuando lo ven ustedes de cerca se ve todo el grosor de la pintura, de la pincelada, para darle más protagonismo y sacarla al primer plano. Entonces, al ir limpiando, estos colores, este malva y este amarillo, prácticamente son inéditos porque no se veía, era todo marrón. Pero vemos cómo se ha separado Magdalena y las Marías de Cristo. El suelo único que hay real es este. Miren el dibujo del pie del Cristo, magnífico, como levanta el dedo porque va a pisar una piedra. Y la túnica, en origen, era más larga, llegaba prácticamente a cubrir casi el pie que está detrás, y en este lado caía sobre el empeine, pero ahí la sube para que se vea ese movimiento y ese espacio y situarlo más y posarlo más sobre la tierra. También la cruz, ven que ha cambiado, aquí se corta y se apoya sobre una roca blanca para que salga todavía más delante, mientras que en origen la cruz salía hasta el límite del cuadro. Todas estas figuras, que ya les digo, estaban anuladas por el espacio, porque los oscuros se habían quedado agrisados y los claros habían quedado muertos, al limpiarse se han ido definiendo los espacios, es decir, la luz viene lateral y pasa por detrás del hombre de la armadura, va sobre el Cristo y va resbalando sobre las cabezas y cada una va teniendo su espacio y su volumen, que antes no se entendía. La parte de la luz aquella es fundamental, la de la cuerda, y luego la armadura, que es un prodigio de técnica. Parece que vamos a hacer así y va a sonar el metal. Es difícil pintar algo mejor. Luego las pinceladas amarillas y malvas que tiene ahí, si eso se separa es casi como si fuese un cuadro expresionista abstracto americano. Y luego la delicadeza de las mujeres. La de atrás, que ha tenido varios cambios en el velo, fíjense cómo ha conseguido la transparencia, superponiendo manchas, pues todo está individualizado, las pinceladas, y luego la sobriedad de la Virgen, que es muy Tiziano, con el velo ese tan finamente tocado con pinceladas pequeñísimas, y luego la Magdalena, que se recrea en ese perfil, ese peinado, la mano delicadísima, y el manto de seda. Está firmado en un papel, la firma se ha frotado mucho de antiguo y está bastante gastada. Yo no la he tocado, no he limpiado ese papel porque ya me parecía demasiado limpio, y luego ven una mancha oscura que no sabemos qué es. Yo estoy seguro que eso no es del Greco, está puesto sobre la firma y tapa parte de la firma. No sabemos si es una cesta, alguien dice que es una bolsa de clavos, pero no sabemos lo que es. Hemos analizado los pigmentos. Los pigmentos son antiguos como los otros. En las réplicas que hay del cuadro, porque no hay bocetos, con el Greco no hay bocetos, son copias en pequeño. Hay dos, una colección americana y otra en la colección Massabeu, de aquí. En las copias antiguas está eso. Entonces, si los materiales son antiguos, está en las copias antiguas, yo lo dejo como está. Y bueno, ya saben que la catedral en Toledo tiene un magnífico retablo de mármol y bronces y que va a presidir la sacristía, con todo el fresco inmenso y maravilloso de Luca Giordano restaurado, todos los grecos en su sitio y todo ya preparados para conmemorar el aniversario del Greco.